Hola chicos, hoy vamos a echar un vistazo a cómo usar MetalX. Vamos a hacer una orden limitada. Voy a dar vistazo rápido alrededor y echar un vistazo a algunas de las características. Bien, así que lo genial de MetalX es que está completamente en la cadena, a diferencia de otras plataformas donde las plataformas centralizadas esencialmente significan todas las operaciones que en los libros de órdenes que están, ya sabes, en una base de datos que la mayoría de la gente no puede ver, solo la plataforma misma, justo aquí en MetalX, todo el libro de órdenes y todo se hace en la cadena, incluyendo el código, ya sabes, MetalX está actualmente construido sobre la red XPR, que esencialmente es más que solo una capa de liquidación, ya sabes, es una computadora avanzada y descentralizada, y MetalX aprovecha eso. Lo cual sí, es muy genial, así que aquí estamos en MetalX.com. Voy a ir directamente a ello. Hay un montón de información sobre MetalX aquí en la página de inicio. Te da un poco de información sobre, ya sabes, cómo configurar las cosas y algo. Puedes encontrar algunas noticias aquí. Publiqué una estrategia de préstamo, cómo ir en largo o en corto en MetalX recientemente. Sí, ahora solo vamos a lanzar la aplicación y hacer un recorrido rápido para ver qué hay alrededor. Así que cuando abres la aplicación por primera vez, reciben con el DEX o ya sabes, es esencialmente como un intercambio normal. Tiene un libro de órdenes completo. No todos los decks en el mercado, muy pocos real, tienen libros de órdenes completos como este. Como es un creador de mercado automatizado, una función de intercambio, pero es como un ataque completo. Un intercambio como un intercambio centralizado, pero en la cadena. Así que aquí puedes ver que tienes órdenes limitadas. Tienes, por favor, amigo, órdenes de mercado. ¿Cuáles son las diferencias? Órdenes limitadas. Básicamente significa que estableces un precio al que quieres vender. Así que digamos, tengo entonces algo de XPR aquí. O digamos que quiero comprar algo de XPR a 0.04. Lo que puedo hacer es seleccionar el precio aquí, el que quiera. Así que tal vez solo haga clic en eso y lo elija y diré, ya sabes, a las 0.42. Quiero comprar, digamos, ya sabes, $100, ¿verdad? Puedo hacer clic en comprar aquí. Recuerda de nuestro último tutorial YubiKey. Esto básicamente me permite verificar que soy quien digo ser y que tengo la clave para mover fondos de esta cuenta. Así que ahí vamos. Está parpadeando, presionaré eso. Y ahora puedes ver aquí que realmente he establecido una orden a ese precio. Y ahora puedo alejarme y saber que si el precio llega a bajar allí, he llenado mis bolsas, ya sabes, he hecho la orden al precio y tengo el cripto por el precio que realmente quiero. La otra opción aquí es la orden de mercado. Ahora ves, puedes establecer un precio, pero lo que puedes hacer es decir, oye, quiero comprar, ya sabes, digamos $10 en XPR, y lo que hará es simplemente encontrar el mejor precio en ese momento. Así que puedes ver como aquí mismo hay, ya sabes, $500 en XPR a ese precio. Así que cuando voy a hacer la orden de mercado, uso mi clave de seguridad y presiono ahí. Eso simplemente va a hacer que la orden se ejecute y puedes ver que ha descontado, ya sabes, $10 o lo que sea de eso. Primera orden de venta de la... Sí, las órdenes de venta en ese libro de órdenes. Así que eso es realmente genial. Vamos a subir a la siguiente función en la parte superior aquí. Es la función de intercambio. Ahora, esto es esencialmente un creador de mercado automatizado. Puedes ver aquí... Así que quiero hacer un intercambio entre, digamos, MetalDAO. Quiero intercambiar 5 MTL por algo de XPR. Como por ejemplo, puedes ver la liquidez de donde se extrae. Hagamos algo diferente. Vamos a Dogecoin y puedes ver la ruta que toma aquí abajo. Correcto. Así que puedes ver la cantidad mínima de Doge que vas a recibir por 5. Impacto en el precio de MTL. La cantidad de liquidez en el pool, básicamente, es 22.000 MTL y casi 100.000 Doge. Y luego la ruta. Así que puedes ver aquí que simplemente va de Metal a XPR. Así que, lo siento, MetalDAO, XMT, a XPR, a Metal y luego a Dogecoin. Así que eso es genial. Voy a hacer un intercambio aquí solo para mostrarte cómo se hace. Puedes ver en nuestro pop-up de WebAuth que dice enviando al contrato de intercambios a mi UB
intercambiado con éxito. Muy bien. Así que los pools aquí ahora, estos pools de liquidez son básicamente lo que impulsa el función de intercambio o el creador de mercado automatizado. Puedes ver aquí que hay varios pools de liquidez y de hecho puedes ver que hay un estimado aproximadamente APR basado en 24 volúmenes. Así que si quieres contribuir al pool de liquidez, puedes ver aquí. Algunos de ellos, de hecho, tienen algunos increíblemente buenos rendimientos, buenas tasas. Ahora, necesitas tener cuidado con la pérdida impermanente y hablaremos de eso en otro momento. Pero por ahora solo sabe que, de hecho, puedes, ya sabes, llenar algunos de estos pools de liquidez. Así que tal vez, quizás quiero ir Metal Dollar y Doge. No estoy seguro. Mira, no se encontró liquidez para ese pool. Así que tal vez quizás quiera poner 10 de liquidez. Oh, no hay pool. Así que sí, no puedo hacer eso. Pero puedo añadir a un pool existente. Por ejemplo, este aquí, que realmente tiene sentido. De hecho, así de increíble es XPR Network. Bien, estoy haciendo una transacción de prueba aquí. Estoy poniendo una décima parte de MTL. Y normalmente, en la mayoría de las blockchains, las tarifas de gas serían más que la transacción haciendo. Pero aquí, en este lugar, no hay problema porque no hay tarifas de gas, no necesito preocuparme. Genial. Añadí algo de liquidez. Y la forma en que esto funciona es que cuando tú retiras la liquidez en el mercado, de... cuando retiras tu liquidez, sí, aquí está mi liquidez. Cuando la retiras es cuando tú ganas tu compartidos, recompensas. Básicamente, así que no llegan simplemente goteando a tu cuenta. Realmente necesitas, para obtener las recompensas, simplemente sacas todo lo que necesitas. Así que te mostraré cómo funciona esto. Y luego puedes ajustar, pero dejaré eso ahí por ahora. Si nos dirigimos a las granjas, ahora las granjas en el campo, un lugar donde puedes esencialmente apostar tus tokens del pool de liquidez. Así que cuando simplemente pones algo de liquidez en los pools, obtienes tokens LP, puedes realmente apostar esos tokens LP en las granjas aquí y ganar recompensas adicionales si están disponibles. Así que puedes ver aquí en el XPR Metal, aquí pool, por ejemplo, hay un poco, ¿sabes? Un poco incluso estos APR adicionales, básicamente. Puedes ver, ¿sabes? Sube bastante dependiendo del uso, básicamente cuánto está apostado. Volveremos al tutorial de granjas en otro momento, pero es bastante simple. Básicamente puedes depositar tus tokens del pool de liquidez siempre y cuando estén presentes, soportados. Si tienes XPR y luego metal, quizás podría hacerlo ahora mismo. Así que definitivamente vamos a los pools y vamos metal aquí. Así que sé que tengo algo de metal y sé que tengo algo de XPR. Increíble. Así que vamos, por ejemplo, voy a poner 1000 metal y eso también, ya sabes, se convertirá en 25.000 XPR. Así que los pondremos juntos. Aquí puedes ver la participación del pool que obtendría y un montón de otras cosas. Tendremos la clave de seguridad. Luego, por favor, presiona el UV. Auge. Así que ahora si voy a la granja y presiono esto, puedo actualizar la apuesta. Y veo que tengo mis Metal Expert. Tokens LP y puedo simplemente arrastrar esto hasta arriba, presionar, confirmar, comenzar a cultivar. Es muy emocionante. Recompensas sobre más recompensas. Correcto. Así que ahora tengo mi granja, mis tokens en mi granja. Y a medida que las recompensas lleguen, se acumularán aquí. Así que obviamente van a tardar un poco en comenzar. Ya casi estamos llegando. Sabes, no tan rápido, pero llegarán. Y luego cuando esté listo para cosechar, hago clic en esto. Firmar ahora probablemente dirá que no hay nada que reclamar porque no hay nada que reclamar. Pero, oh, debo haber cosechado algo. Ahí lo tienes, ¿ves? Sí, genial. Las recompensas ya están llegando. Puedes verlas llegar en tiempo real, lo cual es increíble. Así que es súper simple. Sabes, realmente no puedes equivocarte. Solo hay dos botones aquí, ya sabes. Es como actualizar participación, cosechar.
Así que sí, tratamos de hacer las cosas muy simples y fáciles de entender. Y siempre estamos trabajando para mejorar. Así que el siguiente es el puente. Ahora, el puente es una de mis partes favoritas sobre MetalX y la red XPR y TDBN. A diferencia de otras blockchains donde, ya sabes, si miras las principales criptomonedas, los principales activos digitales del mundo, tienes, ya sabes, en el top 20 es como Litecoin, XRP, Dogecoin. Obviamente Bitcoin, tienes Cardano. Entonces, si quieres comerciar, aquí tienes un poco más de información. Muchos de estos tokens en, ya sabes, otras exchanges. El problema con estas criptomonedas es que todas tienen su propia blockchain, todas tienen su propio token nativo, pero no todas tienen su propio DEX. ¿Verdad? MetalX entra y llena ese vacío, básicamente. Entonces, si volvemos a la pestaña de comercio, mira todos estos tokens soportados. Tienes Bitcoin, Ethereum, como Dogecoin, Hedera, Litecoin y Ripple XRP. Correcto. Y luego algunos otros tokens interesantes allí. Todos estos tokens tienen sus propias blockchains y muy raramente están disponibles para comerciar en exchanges descentralizados. Si lo están, por ejemplo, como Litecoin. Si quieres comerciar Litecoin en un exchange descentralizado, tu única opción es Litecoin envuelto o... Luego tienes, ya sabes, también tienes... Creo que hay como una versión de Doge envuelto. No sé si hay una versión de Ripple envuelto. Pero Metallicus hace muchos años creó algo llamado X-Tokens. Y los X-Tokens son una tecnología increíble. Una tecnología increíble que básicamente te permite traer más o menos cualquier activo. Pero actualmente hay obviamente una lista de activos soportados que podemos ver aquí. Y puedes traerlos a la red XPR. Y mantenerlos todos en un solo lugar, mantenerlos en tu billetera WebAuth, en lugar de tener que ir a diferentes billeteras para, ya sabes, obtener los diferentes tokens de diferentes lugares, puedes mantenerlos en WebAuth, lo cual es extremadamente conveniente. El otro beneficio de eso es que cuando intercambias o transfieres cualquiera de los tokens en la red XPR como un X token, no hay tarifas, es sin gas. Y lo genial de los X tokens es que puedes esencialmente depositar y retirar estos tokens y mantenerlos todos en un solo lugar, directamente en web.com. Así que puedes ver aquí que hay una cantidad de monedas soportadas y esta lista crecerá. Así que eso es realmente genial. Básicamente puedes depositar y retirar directamente a la mainnet, ya sea que estés en Bitcoin o Ethereum o lo que quieras usar. A continuación, pasemos a la pestaña Fiat. La pestaña Fiat genial. Básicamente solo utiliza MetalPay Connect para ayudarte a pasar de tarjeta a cripto muy rápida y fácilmente. Adelante, me autentico. Solo para hacerles saber, de hecho soy yo intentando acceder a los rieles Fiat. Luego puedo iniciar sesión con mi cuenta de MetalPay, lo cual es realmente genial. Y se conecta directamente a, ya sabes, cualquier cadena o red o cualquier moneda que quieras incorporar ahora mismo. Actualmente solo estos activos son compatibles. Así que digamos que quiero decir, yo solo compraría XMD, eso sería lo más rápido y lo más fácil porque todos los mercados son mercados de XMD. Y sí, así que es un gran servicio disponible en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda y más países próximamente. Más a continuación tenemos la mesa de operaciones OTC. Esto es increíble. Esto es como una cuenta de depósito en garantía que permite depósito en garantía, un contrato inteligente que permite a dos partes hacer un intercambio sin un tercero, como el contrato inteligente es el tercero, ¿verdad? Así que puedes ver aquí, tal vez quiero hacer un trato para... Aquí hay algunos que he preparado antes. Básicamente, pues, puedo pasar por esto. De hecho, iré aquí y voy a decir que enviaré... Decir un expert como... Premier... ¿Sabes? Así que, básicamente lo que estoy diciendo y normalmente... Aquí puedes ingresar una cuenta de alguien con quien deseas hacer el intercambio, así que solo esa persona puede aceptar el trato y realizar el intercambio. Pero en este caso lo voy a dejar vacío, porque quiero que sea una oferta global. Estoy dispuesto a enviarle a alguien un XPR por un USDC. Y puedes ver aquí, puedes ver el límite de tiempo en ellos. Puedes ver si está activo o expirado. Puedes ver la contraparte, así que obviamente es global ahora mismo. Así que si vamos a global aquí verás un montón de ofertas. Ahora puedes hacer ofertas para NFTs y
tokens de varias cosas interesantes. Pero aquí está mi oferta, cosas muy muy interesantes. Entonces, lo siguiente es la pestaña de transmisión. Ahora, esto es realmente increíble. Vi a alguien publicar en X el otro día mencionando, ya sabes, hubo una entrevista con, era Brad Garlinghouse, y estaba diciendo, ya sabes, en el futuro, las criptomonedas, ya sabes, los países de todo el mundo, ya sabes que la gente recibe su pago mensualmente, pero, ¿y si te pagan, ya sabes, semanalmente o diariamente o por hora o por minuto o en este caso por segundo? Ahora, creamos esto hace algún tiempo. Básicamente son pagos en streaming para que puedas transmitir el pago a alguien con el tiempo y hacen algún trabajo para ti. Y dices, oye, mientras trabajes para mí, estás recibiendo pago. El minuto que dejes de trabajar, dejarás de recibir pago, por ejemplo. Bueno, aquí es donde los pagos en streaming pueden entrar en juego, ¿sabes? Entonces como pintar, trabajar, receptor quien quiera sea. En este caso voy a hacer yo, así que quiero transmitir, ya sabes, 1000 XPR, comenzando hoy y terminando en aproximadamente una semana. Y aquí está la parte crítica. Quieres la capacidad de detener la transmisión. Así que a mitad del contrato de transmisión o el proceso en sí mismo, puedes detener esencialmente para que si este trato sale mal puedas detener el pago. Así que es como un elemento para ambas partes. Sabes, esto, el remitente y el receptor ambos tienen, ya sabes, ventajas y desventajas, pero pero lo genial de aquí es que en este caso, ahora mismo, la otra parte tendría que ir a entrantes y aceptar la transmisión. No puedes simplemente enviarlo, sabes, de inmediato. Realmente necesitas que la contraparte acepte. Pero cuando ellos aceptan, comenzará a transmitirse, puedes detener y detener la transmisión en cualquier momento. Así que lo siguiente es la pestaña de regalos. Ahora, el regalo básicamente te permite enviar a alguien un enlace con algo de cripto. Así que aquí voy a ir, quiero dar 1000 XP exactamente a alguien. Lo que voy a hacer es hacer clic en crear aquí y esto va a generar un impacto. Es como un fideicomiso de nuevo, ¿sabes? Estoy poniendo el dinero en este formato de tarjeta aquí. Puedes elegir diseñar, por ejemplo, y decir expert gratis. Generar una tarjeta. Ahora, puedo enviar esta tarjeta a alguien y ellos pueden escanearla o yo puedo simplemente copiar el enlace de canje y todo lo que simplemente sucede es... Así que iremos aquí, lo pegaremos y puedes ver aquí, puedes canjearlo. Obviamente necesitas estar conectado, pero sí, ahí está. Y luego finalmente el protocolo de préstamos, sobre el cual creo que hice un video la semana pasada. Pero esto es súper fácil. Si estás prestando algo de cripto, puedes ver aquí que tienes mis depósitos. He depositado 1 millón de XPR en el protocolo LOAN. Y si quisiera podría retirar ese XPR. Pero simplemente voy a dejarlo ahí. Ganando algo de API puedes ver aquí 0.07% XPR. Ahora, está basado en la demanda, así que cuantas más personas estén pidiendo prestado, más ganaré en términos de XPR. Y luego también tienes recompensas de préstamo, que es el token LOAN, que puedes ver. Así que el API ganado se basa en una combinación de las principales recompensas del token de préstamo y el activo base. Ahora de nuevo, cuando retiras el activo base, es cuando obtienes tu interés en el activo. Pero las recompensas LOAN siempre se están acumulando aquí y puedes simplemente reclamarlas en cualquier momento. Así de simple, muy simple. Ahora, si estás pidiendo prestado, obviamente necesitas pagar intereses dependiendo de la... Mira, estoy pagando bastante en intereses aquí en mi USDC. No es muy bueno. Eso es porque no hay tantos prestamistas, como sabes. Hay hay más prestatarios que prestamistas en este momento. Así que lo que voy a hacer es, como tengo un montón de USDC prestado, quiero venir aquí y devolver un montón. Pero primero, antes de devolverlo, necesito obtener algo y cambiar mi Metal Dollar XMD por USDC. Ahora, Metal Dollar. Estábamos hablando de eso en otro video. Pero por ahora quiero acuñar o canjear algo de mi XMD por USDC. Así que voy a entrar aquí y canjear 1000 USDC. Aunque, éxito.
Y puedes ver aquí mismo mi saldo de USDC es de aproximadamente 1000. Así que volvamos un poco al préstamo, a la pestaña de préstamos. Presiona devolver. Y puedes ver aquí ahora mi saldo máximo. Voy a meter todo el lote completo, pagar ese préstamo necesario para simplemente dejar de pagar intereses. Pero quiero prestar ese USDC ahora porque he pagado de más. Bueno, quiero decir, tengo el USDC en mi billetera. Podría también revisarlo en el préstamo lado de las cosas y empezar a ganar de dinero con eso, porque ya sabes, vi lo alto que estaba el API de préstamo. Bueno, pues mira, el ganar... Ahora, ya sabes, estoy ganando casi un 20% actualmente en mi USDC, lo cual es muy bueno. Así que puedes ver aquí en los mercados de préstamos de USDC, ya sabes, en los depósitos hay 1.6 millones. Y en los prestatarios está cerca de 1.4 millones. Y obviamente, como la demanda de préstamos de USDC disminuye, la cantidad de API en el lado de los préstamos disminuye. Y por supuesto, estar en la red XPR significa que no hay tarifas de gas. Es realmente rápido, es instantáneo y muy, muy seguro. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos. Paz.